Buenos días, nos encontramos esta mañana con don Marvin Rodríguez, quien viene del Banco Popular. Él es especialista en economía, quien nos brindará consejos sobre el buen manejo, uso, inversión del aguinaldo justo ahora que el gobierno empieza a pagar a sus empleados estatales y pensionados, y las empresas privadas también darán este beneficio. ¿Cómo está, don Marvin? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Tal vez antes de dar inicio con preguntas de los internautas, usted podría darnos a nivel general como lo que debemos tener nosotros en mente ahora que recibimos ese esperado aguinaldo, ¿verdad? De un trabajo de un año que en cierta forma es una ayuda y un beneficio que nos tenemos garantizado los trabajadores. Claro, con mucho gusto. Primero desearles a todos una feliz Navidad y que en estos días donde están recibiendo su aguinaldo, pues que sea un aguinaldo que sea de bendición para todos ustedes y todas sus familias. Realmente lo primero que debemos tener en cuenta es que el aguinaldo no es ningún regalo, no es un regalo que el patrono nos da, sino que es el fruto del trabajo que hemos tenido a lo largo de todos los meses que hemos venido trabajando, y como tal entonces tiene que ser bien administrado. El principio es que la toma de decisiones que tengamos sobre nuestro aguinaldo nos produzca riqueza y no nos produzca pobreza. Así es que en ese principio de buen administrador de los recursos que se nos da, podamos canalizar estos recursos de la mejor forma. Muy bien, perfecto. Que dicha que usted nos hace esa exhortación. Y vamos a buscar acá. Don Marvin, ¿usted podría tal vez recordarnos un poco la fórmula, cómo se calcula el aguinaldo, como para que uno revise esa matemática cuando le llegue ese monto? O sea, Claro. ¿el aguinaldo es resultado de qué? El aguinaldo es el resultado de una retención mensual, que podríamos decirlo así, que corresponde al 833, que se conforma en un salario al año. Así es que si usted suma los salarios que tiene y lo multiplica por el 833, ese es el resultado del aguinaldo que usted va a tener y que le va a ser pagado por su patrono, el cual es un derecho, es una obligación del patrono cancelárselo. Este no le ha sido rebajado hasta durante los meses y es un beneficio que por ley le corresponde. Perfecto. Entonces es importante que los empleados, bueno, los trabajadores revisemos ese monto que usted nos está diciendo para chequearlo todo. Y tal vez, bueno, acá nos preguntan un poco, ¿cómo hago las matemáticas cuando tengo el aguinaldo? Entonces, ¿cuáles matemáticas debe uno hacer cuando tiene ya ese dinero completo? Cuando te llega, casa. por ejemplo, Sí, ahora que venía conversando, una persona me dice, feliz porque me llegó el aguinaldo. Le digo, bueno, ¿cuál es la reflexión de lo que vas a hacer con ese aguinaldo? Porque lo primero es que tenemos que entender hacia dónde lo vamos a canalizar. Si todo lo disponemos para un solo rubro, regalos, al final no vamos a tener absolutamente nada, y simplemente los que se vieron beneficiados fueron los que tuvieron los regalos, ¿verdad? Y obviamente las casas comerciales a través de los cuales se compraron esos regalos. Así es que lo primero es que debemos tener un presupuesto que nos diga cómo vamos a disponer del aguinaldo. ¿Y qué es el presupuesto? Vamos a tomar un rubro que se llama regalos, ¿verdad?, que debe ser el rubro menor dentro de todo este proceso, y vamos a determinar persona por persona qué es lo que le vamos a regalar y cuánto disponemos para el regalo. Y lo importante es que sean regalos que sean un cariño, porque no compramos el amor a través de lo costoso de los regalos. Lo otro es que debemos sacar un rubro que tiene que ser para el ahorro. El ahorro es una necesidad. Siempre ha sido una necesidad, pero hoy más que nunca, porque realmente tenemos un montón de cosas imprevistos y cosas que deseamos atender y que deben salir del ahorro que mensualmente vamos a ir haciendo. Y si no lo tenemos, una buena oportunidad para generar ese ahorro es a través del aguinaldo. El aguinaldo es un ingreso extraordinario que debe ser canalizado para cosas extraordinarias, y el ahorro es fundamental. ¿Cuánto debemos ahorrar? Lo ideal es que ahorre un porcentaje de su aguinaldo, un 10, un 20%, un 30%, lo que pueda. Pero lo importante es que inicie ese proceso para que se vaya acumulando mes a mes y se vaya acumulando de forma importante. Y el otro rubro son los gastos extraordinarios, que el pago del marchamo, que el mantenimiento de la casa, que prepararse para el próximo año con la ropa, con los zapatos y todo lo que vamos a disponer para los siguientes meses.
Perfecto, vamos a hacer una pequeña aviso que nos acompaña el abogado de BDS Asesores, don Oscar. Gracias por acompañarnos, porque también es importante, a la par de los consejos que nos brinda don Marvin de cómo manejar este dinero, tener claro los derechos y deberes de patronos y trabajadores ahora que recibimos el aguinaldo. Tal vez, don Marvin, para introducir un poco también ese aspecto, deme espacio, don Oscar, para que nos recuerde la parte legal del pago del aguinaldo. ¿Cuál es el derecho, digamos, que tenemos los trabajadores y la obligación de los patronos con este beneficio? Sí, claro, buenos días. Acá lo importante es saber que todo trabajador tiene derecho a percibir el aguinaldo. Este es un monto que se calcula con base en los salarios percibidos desde el mes de diciembre, desde el 1 de diciembre de un año hasta el 30 de noviembre del año siguiente. La suma de todos esos salarios se divide entre 12 y ese es el monto que yo debo percibir por aguinaldo. Evidentemente, si no he trabajado ese año completo, siempre tengo derecho a percibir el aguinaldo, pero se percibiría en una parte proporcional al tiempo efectivamente laborado. El único supuesto donde un trabajador no tiene derecho a recibir aguinaldo es cuando su relación laboral ha durado menos de un mes. Tal vez ahora que está en esta época de contrataciones temporales, habrá algunos casos donde la persona pudo haber sido contratada por 15 días, 20 días para suplir la necesidad de atención y serían los únicos supuestos donde no recibía aguinaldo. Entonces esos son como los aspectos importantes que debemos tener en cuenta en la parte legal. Y acá, continuando con los consejos del uso del dinero, don Marvin, también nos preguntan acá cómo priorizar. O sea, usted nos habla, bueno, la importancia del ahorro y todo lo demás que viene en estas fechas, pero ¿cuál es como el examen de conciencia que tiene que hacer uno para decir, bueno, es que tengo que comprar regalos, yo también quiero ir a la playa, también ocupo pagar deudas, ¿verdad? O sea, cuando uno se sienta a ver todo esto en la mesa, ¿cómo saca uno prioridades para no pretender que uno puede quedar bien con todo y que es un dinero que no se agota? Claro, muy importante. Muchas veces podemos pensar que a lo largo de 12 años, de 12 meses de trabajo, nos merecemos un buen aguinaldo y disponer de él en forma discrecional sin pensar en el futuro, porque todo me lo merezco, ¿verdad? Pero la reflexión en esto es que lo primero que nos merecemos es un buen ahorro y no un buen gasto. Porque al final del mes, al final de diciembre, se habla de la famosa cuesta de enero, ¿verdad? Y lo que debemos prepararnos no es para la cuesta de enero, sino para el ahorro que debemos tener acumulado a lo largo de toda nuestra vida. Así es que el rubro del ahorro es lo más importante. Dentro de este proceso de canalización hay algunas personas que recomiendan pague deudas, ¿verdad? Pero sí, realmente el aguinaldo no alcanza para pagar las deudas. Y como es un ingreso extraordinario y si sus cuentas de pagos de deuda las tiene al día, pues entonces ese aguinaldo no es para pagar las deudas, porque eso está dentro de lo normal de todos los meses que esta persona tiene. Entonces tiene que llevarlo hacia lo que realmente le pueda aportar. El ahorro, gastos extraordinarios que se presentan como el carro que hablábamos ahora, el pago del marchamo, el mantenimiento de la casa, que es tan importante, ¿verdad? Y prepararnos con todos los requerimientos necesarios de ropa, calzado, para nosotros, para nuestra familia al año siguiente. Y finalmente el rubro de regalos, que yo lo dejo siempre como el último, porque realmente es lo que nos disponemos a regalar como una proporción de nuestro aguinaldo para darle a nuestros seres queridos como una seña de un cariño, pero no es para que nuestro aguinaldo se vaya ahí. Y el rubro de vacaciones, si realmente lo puede contemplar y puede hacerlo, pues ahí está perfecto. Puedes reservar un porcentaje para las vacaciones de enero o del verano, pero eso también se prepara a lo largo del año y no es con el aguinaldo que debe atenderse. Muy bien, muchas gracias. Tal vez, licenciado, usted podría recordarnos un poco, bueno, la gran pregunta aquí es, ¿qué hago si no recibo el aguinaldo? ¿Cuál es el plazo de ley? Recuérdenos eso, el que la ley establece para que el patrono cancele el aguinaldo, y si llega ese plazo, ¿qué debe hacer o qué puede hacer un trabajador? Sí, bien. De acuerdo a lo que dispone la legislación laboral, el aguinaldo se debe pagar dentro de los primeros 20 días de diciembre. Es decir, el último día para pagarlo por parte del patrono es el 20 de diciembre.
Si no es cancelado en ese momento, nuestra recomendación sería primero buscar una vía conciliatoria, una vía amigable con el patrono, en procura de por lo menos obtener alguna fecha cercana de pago, y si no, ya acudir a instancias administrativas, Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para que el ministerio genere un proceso de conciliación donde se pueda recibir ese monto por parte del trabajador. Si estas vías no fructifican, ya la opción que le quedaría al trabajador pues es acudir a la vía judicial para cobrar el aguinaldo que no le fue cancelado. Evidentemente lo recomendable es agotar primero las vías amigables porque tienden a ser vías mucho más cortas para buscar solución al problema. Algunas veces puede que se trate de un problema de fluidez de dinero por parte del patrono que se va a solventar en próximos días posteriores al 20 de diciembre. Por lo menos tratar de agotar esa vía conciliatoria previamente. Si no, ya sí habría que interponer un proceso judicial para que se reconozca un derecho que es de todo trabajador. Perfecto, y le repregunto un poco en esa línea, ¿qué tan exitoso es la parte judicial o es muy desventajoso, digamos, que uno no logre resolverlo en primera instancia con el patrón o Ministerio de Trabajo? Si pasamos a una vía de ya más legal, ¿verdad?, de una denuncia, ¿es la probabilidad un poco más baja o un tiempo más largo? ¿Qué es lo que han visto ustedes? El problema, vamos a ver, aquí estamos hablando de un derecho laboral. Debe recordarse que en materia laboral la carga de la prueba le corresponde al patrono. Esto quiere decir que yo, como trabajador afectado por el no pago del aguinaldo, simplemente voy a la vía judicial que me corresponda, el circuito judicial que corresponda, interpongo la demanda reclamando el pago del aguinaldo. El patrono se va a tener que apersonar a ese proceso y va a tener que demostrar si ya lo pagó. Evidentemente, si demuestra que efectivamente lo canceló, pues las probabilidades de que el trabajador gane son nulas, porque sí hubo un pago. Si el patrono no lo pagó, pues se va a generar en la primera instancia, dependiendo montos, una resolución que puede ser definitiva o que podría tener algún tipo de apelación. La mayor desventaja, desafortunadamente, del proceso judicial es el tiempo. Sí. Por eso es que lo ideal es agotar esa vía conciliatoria previa, porque normalmente va a ser una vía que va a tomar menos tiempo, mientras que la judicial puede durar incluso años, dependiendo la práctica que se tenga por parte del patrono en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Y también continuando con los consejos, cómo resistir la tentación de todo lo que te ofrece el mercado, ¿verdad? Porque especialmente en Navidad hay un gran bombardeo de ofertas, de opciones, de paseos, de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con esa época donde uno tiende a compartir más y tiene más opciones. ¿Qué se puede hacer? No se sale a los comercios, se sale y se lleva lista en mano, sí. Se lleva a alguien que del todo no gaste. ¿Qué hacemos? Se debe tener claridad en lo que se quiere comprar, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante esa lista donde se detalle las personas a las que le vamos a regalar, qué le vamos a regalar y el monto que disponemos. Buscar, caminar, porque entonces si llevas una lista, sabes lo que vas a comprar, te vas a enfocar solamente en eso y no te vas a ver tentado a comprar cosas que realmente no necesitas o que no es la prioridad en este momento. Y cuando busques, camines, compares precios, ¿verdad?, tienes que tener presente de que cualquier cosa que compres en oferta que no necesites es caro, ¿verdad?, porque estás comprando simplemente por satisfacer una necesidad, pero que no es una prioridad en su vida. Entonces, cómo evitar las tentaciones es tener claridad de que lo primero que debemos generar en nuestra vida es riqueza, que la riqueza se construye a través del ahorro, no a través de la deuda, que la deuda es pobreza, así es que muchas personas no solo toman su aguinaldo y lo gastan completo en regalos o en vacaciones, sino que además se endeudan con las tarjetas de crédito. Entonces las tarjetas de crédito también deben estar de lado para no endeudarse. Entonces estos principios hacen que la tentación se vaya cuando realmente sabes que sos un administrador, que tienes una responsabilidad con los recursos y que el ahorro es la mayor responsabilidad que tienes en la administración de estos recursos. Entonces, para retomar ese tema, digamos, de las ofertas, digamos, insistir también en eso que nos está diciendo, que no
digamos, son gastos, qué tan oportunidades son si realmente yo quería el televisor de pantalla de plasma y comprar los juguetes Lego de última generación a mis hijos que los veo en oferta. O sea, ¿esas son o no son oportunidades cuando lo rebajas? Son oportunidades teniendo presente de que tienes definido qué vas a comprar y lo vas a comprar a un mejor precio. Pero si, por ejemplo, eso te permite decir, bueno, pues en vez de comprar uno, voy a comprar dos porque están en oferta, terminas gastando lo mismo y no estás aprovechando realmente la oferta de comprar más barato, ¿verdad? Entonces, una oferta lo que significa es que vamos a comprar a un precio menor, pero no para comprar mayor cantidad, sino para tener un ahorro en la compra. Y entonces ahora sí, ese juguete que lo compró más barato, tome la diferencia entre lo que había definido que iba a gastar y lo que realmente le costó, tómelo y llévelo al ahorro. Es una forma de trasladar ese beneficio de la oferta en un ahorro claro para cada una de las personas que administra su aguinaldo. Perfecto, muchas gracias. Y tal vez, licenciado, ¿usted podría recordarnos un poco tips, consejos legales a los patronos para no llegar a extremos que pueden evitarse si se respeta lo establecido por la legislación? ¿Qué debe tener el patrono presente en estas fechas con el aguinaldo? Claro, el principal consejo evidentemente es procurar el pago del aguinaldo dentro del plazo establecido por la ley. Esto puede evitarle procesos judiciales que siempre tienen un costo para los patronos y puede evitarle un proceso por infracción a normas laborales que tiene una multa económica de entre 1 y 23 salarios base para el patrono. El no pago del aguinaldo en el plazo establecido es una infracción a la normativa laboral y por lo tanto una denuncia ante el Ministerio de Trabajo podría conllevar precisamente a un proceso por infracción. El principal consejo es ese. Una buena práctica que hemos podido constatar por parte de los patronos es generar mensualmente una previsión del salario de los trabajadores de manera que ya cuando se acerque la época de pagarlo, ya ese monto que corresponde cancelar al trabajador ya fue previsto durante toda la relación laboral o durante el año que corresponde al aguinaldo y por lo tanto hay una mayor facilidad para reconocer el monto. Pero el principal consejo es ese, es generar el pago en el tiempo debido. Perfecto, gracias don Marvin. Y retomando el tema del ahorro, ¿verdad? Que tal vez uno no lo tiene tan presente, ¿cuáles son los números que se hacen para ahorrar? Tal vez ahora con este empujón del aguinaldo, ¿qué números debemos hacer para tener esa previsión? ¿Y qué es mejor, ahorrar en un depósito a plazo, en una cuenta? Claro. Cuéntenos. Lo importante es el ejercicio de la reflexión. O sea, normalmente se dice que una persona debería tener ahorrado para gastos de contingencia, emergencias, por lo menos de 2 a 3 salarios, ¿verdad? Entonces la primera reflexión, la primera pregunta es ¿cuánto ahorro tiene equivalente a su salario? Muchas personas pueden decir, bueno, tengo 1, tengo 2, y muchas pueden decir, tengo 0. Entonces, bueno, si dices 0, ese es el mejor momento para hacer esa reflexión de esa necesidad y que cuando se le presente la emergencia no tenga que recurrir a la tarjeta de crédito o a la deuda, porque ahí tiene ya la buchaquita que hablaban nuestros abuelos. Lo otro es cómo construyo el ahorro mes a mes, partiendo de ese aguinaldo, de ese porcentaje, ese 10, ese 20%. ¿Cómo lo construyo mes a mes? Es a través de un presupuesto. En el presupuesto vamos a poner cuáles son los ingresos, cuál es el salario del esposo, de la esposa, ¿verdad? Suma esos salarios, y si es una persona soltera, pues toma su ingreso y rebaja cuáles son los gastos, el pago del agua, la luz, el teléfono, la casa, y empieza a sumar todos estos gastos y hace una resta, el ingreso menos los gastos, y si le da positivo, significa que su ingreso cubre todos los gastos. Si le da negativo, sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos y probablemente lo está haciendo a través de deuda con las tarjetas de crédito. Y cuando habla de el rubro de deducciones, cuando habla de los gastos, tiene que necesariamente poner un rubro que no es un gasto, que es una inversión, que es el ahorro. Y el ahorro tiene que ser en una disciplina de pago, igual que paga el alquiler de la casa o paga el agua, la luz y el teléfono. Y ahí, una vez que usted define cuánto es lo que va a ahorrar, tiene que ser disciplinado en hacerlo. Y si no le está alcanzando, porque la gran mayoría de la gente dice, no me alcanza para cubrir ese rubro de ahorro mensual, pues lo importante es que revise sus gastos, que revise cuánto paga de agua, de luz, de teléfono, de diversión, y empiece a bajar ese gasto mensual, y
ese ahorro trasladarlo, ese ahorro en el gasto mensual lo traslade como un ahorro de inversión. ¿A dónde invertir? Empieza en una cuenta de ahorros, si los montos no son muy importantes, después trasladan un certificado de depósito a plazo en un banco privado o estatal, como sea la preferencia de las personas, y una vez que va siendo grande, pues entonces empieza a buscar otras opciones de inversión, pero con estas dos es suficiente para que empiece a tener un ahorro, el cual pueda palpar mes a mes de cuánto tiene y cuánto gana en intereses, que es el rubro importante. Perfecto, muchísimas gracias. Licenciado, y también recordarnos un poco, en una negociación de este tipo, si no llega el dinero, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo me siento? O sea, ¿cuáles son como sus consejos de abogado para sentarse con mi jefe inmediato? ¿Cómo se canaliza esto internamente en la empresa? Normalmente es un acercamiento, algunas veces uno recomienda para el trabajador que por lo menos plantee el reclamo por escrito respecto al no pago del aguinaldo, para que pueda tener algún comprobante de que trató de agotar una vía de conciliación, una vía de negociación con el patrono que no fructificó al final. Si se llega a algún tipo de acuerdo, y aquí hay que tomar en cuenta, la ley no lo permite, pero aunque no lo sea así, por lo menos para el trabajador puede resultar más ventajoso no recibir el 100% que le corresponde en el momento que le corresponde, sino recibir un porcentaje. Si se llega a ese tipo de negociación, lo recomendable es que haya un documento por escrito donde consten esos compromisos, por ejemplo, que el patrono establece: le voy a pagar en diciembre un 50%, en la primera quincena de enero un 25% y en la segunda el restante 25%. Entonces, si se hace este tipo de negociación, lo recomendable es que quede por escrito. Si no se cumple, el trabajador va a tener una prueba de que se le incumplió con lo que se había negociado y ya tener que acudir a otras instancias. Pero es generar algún tipo de prueba que permita demostrar que no se le pagó completo y cuál fue el pacto que se llevó a cabo entre ellos. Perfecto, muchísimas gracias. Y don Marvin, ¿usted cree que ese tipo de decisiones, digamos, pues claro, me llega el aguinaldo a mí, ¿verdad? Pero hay un tema también de quienes tienen pareja, familias, esa administración de los fondos, de un dinero de este tipo, de qué hago o qué hacemos con este ingreso, cómo es esa negociación en la casa, en el hogar con la pareja. Yo creo que es un tema de conversación, de comunicación. La pareja tiene que saber mutuamente cuánto está ingresando de ese aguinaldo y no crear economías individuales donde cada uno dice: yo aporto tal porcentaje, yo cubro tales gastos y la diferencia es mía. No construyes una economía familiar en función de la separación, de la división, sino más bien en el tema de conjunto, ¿verdad?, de sumatoria. Y tiene que haber comunicación. Cuando le dices a la esposa, cuando le dices a la familia: este año las decisiones que queremos tomar son diferentes, este año si no podemos dar regalos porque tenemos una situación particular o porque queremos fortalecer el ahorro, se le comunica a la esposa, se le comunica a los hijos cuál es la decisión que se va a tener con base en esas decisiones financieras. Incluso a la familia externa también decirle: mire, este año tengo un proceso de ahorro, tengo una situación financiera que quiero mejorar, y entonces voy a dar regalos que son diferentes a los que normalmente he dado, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hablamos de cariños y no de grandes regalos. Pero la comunicación es fundamental para que las decisiones sean de familia, para que no creen problemas, para que no creen caos y que toda la familia esté alineada. Es como cuando tomamos una decisión de ahorro en la casa: vamos a gastar menos agua, menos luz, menos teléfono. Es una decisión de todos. Las luces se apagan, el agua se ahorra, el teléfono se usa menos, y eso se maneja igual en la misma comunicación para la administración del aguinaldo y del salario en general y de todos los recursos extraordinarios que vayan ingresando. Perfecto, y acá también nos piden, digamos, consejos sobre, de nuevo repetir tal vez las opciones de ahorro, o sea, qué opciones nos había recomendado ahora usted evaluar, que también entre cuentas y depósitos a plazos también se debe pensar en pensión. Claro. No habría por qué no descartarlo. Cuéntenos. Claro. Tenemos el ahorro de corto plazo
de mediano y de largo plazo. El ahorro de corto plazo es el que vas a necesitar en un tiempo corto, que tiene definido el que puedas disponerlo ante una emergencia o alguna situación particular que demande el acceso a esos recursos en forma inmediata. Para eso lo mejor es una cuenta de ahorros donde puedes tener ganando intereses con una buena tasa, pero con la ventaja de que es líquido. En el momento que lo necesites simplemente lo retiras. Existe el de mediano plazo que tiene un propósito ya más definido. Por ejemplo, voy a hacer la prima para la casa, la prima para el lote, voy a ahorrar para el viaje. Entonces, ese tiene un plazo más definido, no es de inmediato, entonces ese lo puedes poner en un certificado de depósito a plazo a 6 meses, con renovaciones semestrales, con el propósito de que se vaya acumulando hasta cumplir con el objetivo de ahorro que se quiere. Y el de largo plazo, que es el esfuerzo que deberíamos tener todos para buscar una pensión complementaria, y entonces es buscar un ahorro disciplinado a lo largo de toda la vida laboral, o por lo menos durante el plazo mínimo que establece la normativa, para tener un plan de ahorro complementario voluntario que debe tener mínimo un plazo de 5 años y medio, que debes tener 5 años y medio de aportación para poder disponer de estos recursos, cuyo objetivo y propósito es ir construyendo una pensión. Que lo que les recomendamos a todos es hagámoslo, hagamos el esfuerzo. El tema de la pensión a futuro, hay una incertidumbre, pero tenemos una obligación propia, personal, familiar, de crear nuestra propia pensión complementaria con ese ahorro disciplinado. Lo depositamos en un plan de pensión voluntario, durante 5 años y medio no lo vamos a poder accesar, pero a partir de ahí queda a la vista, y eso, si no lo necesitamos, lo vamos a dejar ahí, pagan los mejores rendimientos del mercado, está exento del impuesto sobre la renta, y realmente es una forma de crear riqueza importante de cara al momento en que nos vayamos a pensionar. Perfecto, gracias. Licenciado, y usted puede, aquí también nos pregunta ese tema del empleado permanente y el empleado no temporal. Hay dudas, digamos, de cuándo sí, cuándo no debe el patrono pagar el aguinaldo de acuerdo al contrato que se tiene. Retomemos ese tema. En el tema de aguinaldo propiamente, no afecta el tipo o la modalidad de contratación que se haya pactado. Recordemos que en Costa Rica existen contratos por tiempo indefinido, aquellos que yo sé cuándo inician, pero realmente no sé cuándo van a finalizar ni por qué causa, y existen contratos por plazo fijo, contratos temporales, donde sé la fecha de inicio y conozco también la fecha de terminación. En ambos casos el trabajador tiene el derecho al aguinaldo. El único caso, como mencionaba ahora, donde el trabajador no tiene derecho a percibir aguinaldo es cuando su relación laboral ha durado menos de un mes. En todos los demás casos, un trabajador que haya cumplido al menos un mes de labores tiene derecho a recibir el aguinaldo, con la diferencia que va a ser una parte proporcional al tiempo laborado y no el mes de salario que normalmente se espera. Pero todo trabajador tiene derecho a recibirlo sin importar cuál es la modalidad de contratación pactada. ¿Nos puede repetir lo que la ley fija para el cálculo del monto? ¿Cómo sí uno tiene claridad y qué incluye? Si a mí me daban dinero para, digamos, ir a una gira, a pagar viáticos, si tenía un pago adicional de horas extras o un pago adicional por un trabajo que no estaba en el contrato original, o sea, en esa suma, como ejemplo de qué entra y qué no entra. Para efectos de calcular el monto del aguinaldo, lo que se debe considerar son aquellos rubros que ostentan naturaleza salarial. Acá estamos hablando del salario ordinario, el salario base, las comisiones, bonificaciones salariales, bonificaciones por resultados o desempeño individual. Estamos hablando del salario en especie, que debe ser tomado en cuenta también, y así jornada extraordinaria, por ejemplo, el pago doble por labores realizadas en días feriados, días de descanso semanal. Todos estos rubros son salariales y por lo tanto se consideran para efectos de calcular el aguinaldo, que al final de cuentas lo que va a hacer es la suma de todo monto salarial desde el 1 de diciembre de un año hasta el 30 de noviembre del año siguiente. ¿Qué no se toma en cuenta? No se toma en cuenta, por ejemplo, viáticos, cuando efectivamente el viático corresponde a un reembolso de gastos que hace el patrono a favor del trabajador por todos aquellos gastos incurridos en la realización de mis funciones. Yo tengo que salir de mi oficina para ir a atender alguna diligencia
fuera del área metropolitana, entonces se me reconoce los gastos por alimentación, los gastos por kilometraje, pero estos rubros realmente no ostentan naturaleza salarial, no conllevan una remuneración propiamente, sino un reconocimiento de gastos incurridos. No deberían tomarse en cuenta, por ejemplo, subsidios que se pagan a los trabajadores en el caso de incapacidades por enfermedad. El subsidio no ostenta naturaleza salarial y por lo tanto no debe ser reconocido por salario, incluso aun cuando el patrono reconozca un subsidio adicional. Hay algunos patronos que tienen por práctica reconocer la diferencia para alcanzar un 100% del salario durante un periodo de incapacidad, pero sigue siendo un subsidio y por lo tanto no es salarial. Ese es otro rubro que no se debe tomar en cuenta, con la única excepción de la trabajadora durante la licencia por maternidad, donde todo lo que reciba durante esta licencia sí ostenta naturaleza salarial y sí se va a tomar en cuenta para el aguinaldo. Perfecto, gracias. Don Marvin, tal vez alguna otra forma en la cual uno debe estar atento ahora que llegue este dinero a la parte de seguridad, como usted trabaja en el Banco Popular, Claro. Sé que digamos no es su área exactamente el tema de seguridad, pero en el banco tal vez hay consejos generales que se pueden dar a la hora de retirar los fondos, de andar el dinero en la calle. ¿Qué es lo que podría aportarnos? Creo que la mayor seguridad que tenemos es no andar efectivo, ¿verdad? Porque estamos expuestos entonces a los asaltos, a los robos, tener mucho cuidado cuando sacas dinero de los cajeros automáticos o de los mismos bancos, porque hay personas que están viendo cuáles son los movimientos que se hacen con el propósito de poder sustraer lo ajeno, ¿verdad? Y el principal cuidado que tenemos que hacer es este. Lo otro es que las personas que vayan a usar las tarjetas de crédito para compras en el exterior también usen tarjetas que sean definidas para esos, con montos muy pequeños, y sepan en cuáles son los sitios que deben comprar y no exponerse a estafas, que también eso es muy importante. Y bueno, pagar de contado a través de la tarjeta de débito me parece que es el mejor consejo para efectos de seguridad, ¿verdad? O bien si la tarjeta de crédito la quieren usar, teniendo claro de que al mes hay que pagarla y que lo ideal es que se pague de contado para no tener que pagar tasas de interés exorbitantes, ¿verdad? Entonces, no ande efectivo, manténgase vigilante de sus recursos y cuidar el dinero en términos de seguridad. Tiene que ver con lo que estamos hablando, pero también cuidar el dinero en cómo lo vamos a gastar, cómo lo vamos a invertir también es nuestra responsabilidad, porque puede ser que no te lo roben, ¿verdad? Pero sí puede ser que estés gastando más de lo necesario y es una forma de salida de dinero que al final no te deja un beneficio real desde el punto de vista de economía familiar. Tal vez es importante retomar el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque como uno tiene en su cuenta de ahorro, donde deposita el patrono, el aguinaldo, uno dice, bueno, pago con la tarjeta de crédito y luego hago el cambio, ¿verdad? El abono de lo que cancelé. Podría ser eso un riesgo con la parte de tasas de intereses que no, la matemática que haga no resulte. Claro, el riesgo es no llegar a pagar de contado al momento en que se establece el pago de contado en la tarjeta, que normalmente es un mes después de hacer la compra, ¿verdad? Entonces, puedes usar para ganar millas, para ganar puntajes, etcétera, usar la tarjeta de crédito, pero teniendo un presupuesto claro de qué es lo que se va a gastar, cuál es el monto que se dispone para ese tipo de gastos que se van a realizar con la tarjeta de crédito, teniendo presente la fecha de vencimiento y de pago de la tarjeta para tomar los recursos de la cuenta de ahorros, de la cuenta de débito y trasladarlos al pago de contado de la tarjeta de crédito. Si no lo hace así, probablemente entonces va a estar financiando su aguinaldo, ¿verdad? Sus compras más allá de sus posibilidades económicas con el aguinaldo, y va a tomar deuda para poder atenderlo. Y bueno, recordemos lo que ha pasado en muchos casos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde las personas compran con tarjeta de crédito y tardan 3 o 4 años pagando las compras de diciembre de hace 4 años, ¿verdad? Claro. Junto con los intereses. Así es que eso no es recomendable en una economía familiar sana y correcta. Perfecto, gracias. Licenciado, y hablando de jurisprudencia, ¿hay algo, digamos, que sea relevante en los últimos años sobre algún fallo, algún reclamo de aguinaldos de uno o un grupo que pueda... Realmente no es un tema donde se haya desarrollado mayormente a nivel jurisprudencial, porque es un tema simple. O sea, el aguinaldo es un derecho
que tiene que ser pagado al trabajador en el mes de diciembre. Entonces no hay mucho que desarrollar por ahí, simplemente en resoluciones lo que se han analizado es algunos rubros que algunas veces los trabajadores reclaman que no le fueron considerados dentro del aguinaldo. Por eso es importante tomar en cuenta si tengo algún beneficio salarial que me es dado en especie, no necesariamente en dinero, pues ese beneficio como tal debe ser considerado para efectos de pago de aguinaldo. De ahí algunas veces, por ejemplo, se analizan temas como la casa de habitación que se le da al trabajador en aras de determinar si esta casa fue dada como un beneficio, en cuyo caso ostentaría la naturaleza de salario en especie, o bien constituyó una herramienta de trabajo necesaria e imprescindible para ejecutar mis funciones. Entonces, a nivel de autoridades judiciales, lo que se han llegado a analizar mayormente es qué rubros podrían estar contenidos dentro del aguinaldo, más no así la figura del aguinaldo como tal, porque como digo es una figura realmente simple. Se suman los salarios que percibí durante el año y en los primeros 20 días de diciembre se me debe cancelar. No hay tal vez en ese tema propiamente mayor discusión, porque así lo dispone la normativa laboral. Perfecto. Y también acá nos preguntan cómo hago para demostrar mi relación laboral. Debe ser alguien, digamos, que trabaja informalmente con un patrono, sí, que eso ocurre mucho, ver el trabajo informal, pero no es tan informal, porque es la misma casa donde yo voy a cuidar niños, o la misma casa donde voy a hacer jardín, o la misma pulpería donde siempre transporto cosas que solicitan. Entonces eso es como empezar con un rollo primero para demostrar que yo tengo esa relación y poder pedirme aguinaldo. ¿Qué aconseja usted, abogado? Claro, ahí lo importante es buscar elementos de prueba para demostrar la relación laboral, aun y cuando, como indicaba hace unos minutos, en materia laboral la carga de la prueba corresponde al patrono. Entonces, más que todo, tendría que ser el patrono quien deba demostrar que no existió la relación o que la relación que existió no es de naturaleza laboral, sino que era algún tipo de relación distinta, trabajador autónomo, servicios profesionales. Sin embargo, siempre es recomendable contar con algún elemento que me permita demostrar que yo efectivamente estaba brindando o realizando labores a favor de alguien para presumir la existencia de la relación laboral. Esto lo puedo hacer con testigos, esto lo puedo hacer con los comprobantes de depósito de mi salario, por ejemplo, lo puedo hacer con los recibos por dinero que le doy a la persona cuando se me paga en efectivo. Pueden existir muchos medios que permitan demostrar esa relación laboral. Normalmente, cuando ya hay una discusión en cuanto a la existencia de la relación laboral, sí existe la posibilidad de que esto se vaya a tener que dilucidar ya en una vía judicial, donde sería la autoridad judicial propiamente la que va a determinar en primer término si existió la relación, pero además si esa relación fue de naturaleza laboral o de algún tipo de naturaleza distinta. Perfecto, nos quedan 10 minutos para concluir este video chat y tal vez les pido a ustedes que nos ayuden como a hacer un resumen o resaltar algo que no se haya abordado que vean importante ya para finalizar. Don Marvin. Claro, importantísimo es que revisen su cuenta, que determinen si lo que se le está pagando en el aguinaldo es lo que corresponde, de acuerdo a los cálculos que se ha mencionado acá de cómo hacerlo. Lo otro es que el aguinaldo es una oportunidad enorme para iniciar un proceso de ahorro que tiene que ser a lo largo de toda nuestra vida, pero que en la cultura nuestra no está impregnada, ¿verdad? Salvo que tengamos la conciencia real de esa necesidad. Lo otro es que el ahorro es riqueza y la deuda es pobreza, así es que en esta Navidad trate de comprar lo que tiene de acuerdo a sus posibilidades reales y no a través de endeudamientos que le provoquen situaciones de estrés a futuro, como lo mencionábamos ahorita, y es un tema de responsabilidad. Finalmente los recursos nos los ganamos, son el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, el sudor de nuestra frente, así es que no lo malgastemos, no lo despilfarremos, son nuestros, podemos hacer lo que queramos con ellos, pero realmente es para nuestra salud financiera, es mejor disponer en un buen porcentaje de ahorro y atender nuestras otras obligaciones y no simplemente gastarlo por gastarlo. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Qué nos dice usted para cerrar ya este video chat? Sí, algunos aspectos importantes. Recomendaría en primer lugar tener claro
cuáles de los montos que recibo como trabajador constituyen salario y cuáles no. Esto porque algunas veces vemos que hay colaboradores, trabajadores que reclaman que su aguinaldo de su aguinaldo les fue deducida alguna suma o es un monto menor al que le correspondía, y cuando se hace el análisis legal se logra determinar que es que la persona estaba reclamando rubros que por su propia naturaleza no eran salariales. Entonces es muy importante tener claro para el trabajador cuáles montos de los que recibe constituyen salario y cuáles no. Por ejemplo, ya mencionamos reembolso de gastos, algunas veces se da alquileres de vehículos. Esos alquileres bien manejados de la forma correcta, no constituyen salario porque nuevamente es una indemnización por el uso de un bien propio del trabajador, entonces no son salariales. Es importante tener claro en primer punto eso, qué de lo que yo recibo es salario. Llevar un control, revisar las cuentas, como dice don Marvin, siempre es importante tener un control de mis cuentas, que se me está depositando, y la fórmula de cálculo para saber cuánto me debería corresponder es simple. Entonces es bueno hacerla también finalizando el mes de noviembre, los primeros días de diciembre. Yo lo que puedo hacer es sumar todos los salarios que recibí desde diciembre del año anterior hasta finalizar el mes de noviembre y dividir esos montos entre 12. Eso me va a dar la cantidad de dinero que yo debería recibir por concepto de aguinaldo, el cual no está exento del pago de cargas sociales, está exento de impuestos sobre la renta. Entonces tomar en cuenta los salarios brutos, que es sobre los cuales se debe calcular el aguinaldo. Revisar, consultar con el patrono, acercándose el día 20 de diciembre para efectos de conocer cuándo se estaría depositando el aguinaldo, o para verificar incluso si ya el mismo fue depositado y en la de menos no me di cuenta. Son algunos consejos importantes. Para los patronos, asegurarse del pago y evitar con ello procesos judiciales, ya sea interpuestos por el trabajador o procesos por infracción a normas laborales. Y una práctica recomendable es hacer las reservas de aguinaldo durante todo el desarrollo de la relación laboral del año que se va a tomar en cuenta. Perfecto, me parece, vea, aquí hay una última consulta de don Jorge que me da pena porque hace rato está él esperando. Dice, ya para antes de terminar, ¿vale la pena utilizar el aguinaldo para pagar varias mensualidades de un crédito o es mejor abonar al capital? Y este tema no lo habíamos abordado. ¿Qué se hace en estos casos cuando tenemos deudas y queremos principal o damos varias mensualidades? Claro, lo importante de esto es ver si esas deudas están al día. Si no están al día, pues lo ideal es que con una porción de este aguinaldo se procure ponerlas al día. Si todo está bien, si todo está bajo el proceso normal de pago y no hay atrasos, mi recomendación es fortalezca el ahorro. Fortalezca el ahorro. Si no lo tiene, hágalo. Y a partir de ahí toma sus decisiones. Igual es una decisión propia, porque la tasa de interés que va a pagar, que está pagando por el crédito, no va a ser la tasa de interés que le paguen por sus ahorros, pero cuando tenga que asumir una obligación o una emergencia, si no tiene ahorro, le va a salir muchísimo más caro que lo que está haciendo. Entonces, es una decisión de prevención, de que cuide su futuro, de que ahorre si todo el resto de las cuentas están al día. Muy bien, muchas gracias, don Marvin, por acompañarnos. Y a don Oscar también por los consejos, ahora que, bueno, estamos con este dinero y tantas expectativas, pero debemos pensar un poco, ¿verdad?, cómo invertir en nuestros derechos. Y gracias a los que participaron en este video chat del Empleo de la Nación, y esperamos encontrarnos de nuevo pronto con más Muchas gracias. Muchas gracias. Consultas y preguntas y respuestas. Gracias.